conversar ahora sobre la agenda parlamentaria y la reforma electoral pendiente. Esto es efectivamente lo que está en plena actualidad y es el reclamo que ha planteado el Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEC y sus diversos otros instrumentos. Y en general, en verdad, estamos también con una nueva administración en el Congreso y se sabe que esto puede ser un tema prioritario, no obstante que, al parecer, por lo menos por las informaciones periodísticas, la conversación para plantear la temática entre el flamante presidente del Congreso y el primer ministro no abordó el de la reforma electoral pendiente. Y por supuesto, el pensamiento tanto de analistas como también del los propios sectores políticos es que no hay una disposición de los partidos bastante más firme de lo que se pueda imaginar en entrar de lleno a lo que llamaremos los puntos centrales de esta reforma, algunos de los cuales podrían suponer incluso una reforma constitucional, pero que se ve más lejana. Un poco se trata en este conversatorio de ver también si en efecto hay renuencia o no, o hay un ánimo de ir rápido por parte de los partidos políticos, porque en verdad lo que no se puede desconocer es que la población está profundamente decepcionada y es escéptica frente a, con la actual legislación, si se podrá tener una reforma en el quehacer político. Muy buenos días a todos los congresistas Hugo Carrillo, vocero de la bancada Gana Perú, Marta Chávez, presidente del Congreso, integrante de la bancada de Fuerza Popular, Mesías Guevara, de Acción Popular, integrante de la bancada Acción Popular Frente Amplio, congresista Javier Velázquez Quesquén del Partido Aprista, nuevo vocero de la bancada de Concertación Parlamentaria, y Carlos Meléndez, nuestro politólogo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Chile, que siempre en estos aprietos nos acompaña. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. A ver, vamos un poco a ver el panorama que he tratado de pintar para saber si en efecto podemos y tenemos la certeza que el Congreso va a abordar, porque los partidos políticos lo solicitan, este tema de la reforma electoral. Congresista Marta Chávez. Sí, buenos días. Gracias, en primer lugar. Bueno, yo creo que el cambio de la presidencia del Congreso creo que de alguna manera puede anunciar la posibilidad de que se pongan a debate en el Pleno, porque en la Comisión de Constitución se han aprobado ya la gran mayoría de las reformas que se necesitan. No todas, es cierto, faltan algunas, pero hay varias reformas que ya estaban, por ejemplo, la modificación de la Ley de Organizaciones Políticas, que implica también el financiamiento, que ya a estas alturas también ya deja de tener sentido, porque ya prácticamente estamos entrando en un periodo electoral y el financiamiento público no es para campañas electorales. Sí hay en otros países financiamiento público para campañas electorales, pero lo que está previsto era para el funcionamiento de los partidos normal y sobre todo para la educación cívica, política de sus integrantes, ¿no? De sus militantes. ¿Y por qué no para las campañas electorales? Acá no se ha previsto, porque lo que hay acá es, de acuerdo también a la Constitución, es el acceso a los medios de comunicación pública y de alguna manera también el acceso a cargo del Estado de ciertos rubros de publicidad a favor de las organizaciones políticas, pero no existe, teniendo nosotros además un sistema de voto preferencial, no existe financiamiento para los propios candidatos. En otros países sí existe financiamiento para los propios candidatos y si son electos no devuelven el dinero. Pero si no son electos, deben devolver el dinero, ¿no? Yo no creo que haya ya tiempo, lamentablemente, para una serie de reformas que sí se han planteado y que se han aprobado en la Comisión de Constitución. ¿Sería solo falta de tiempo o en realidad los partidos son renuentes al cambio? Bueno, hay distintas opiniones en los partidos, evidentemente. Por ejemplo, nosotros en el fujimorismo no hemos apoyado en el Congreso la bicameralidad, por ejemplo. Y estoy segura que no la apoyaríamos. Pero sí hemos apoyado el tema de la reforma de la ley electoral, y hay pendientes algunos otros temas, y le ha faltado al gobierno del señor Humala y al humalismo y a sus aliados en el Congreso voluntad para hacer aprobar eso. Por ejemplo, el distrito electoral 27 para los peruanos en el exterior, es decir, 2 curules para los peruanos en el exterior, que ni siquiera se aumenta el número de congresistas, sino se quitan 2 a Lima. No se ha aprobado y dudo que se pueda aprobar
y poner en práctica, ¿no? Yo creo que nos ha ganado ya el tiempo por falta de voluntad del humanismo que ha tenido estos 4 años la presidencia de la Comisión de Constitución y va a seguir teniendo en este último año, pero que ha tenido 4 años la presidencia del Congreso. Y el presidente del Congreso tiene la llave para, dentro de una lista de temas que están ya aprobados por las comisiones, están en la agenda del Pleno. Ello es el presidente. Esa es la importancia del cargo, como ya se ha señalado. Exacto. Muy bien. Congresista Javier Velázquez. A ver. Muy buenos días, Raúl, buenos días. Vuelvo a insistir en si los partidos tienen o no interés en entrar a fondo en la reforma electoral. Sí, nosotros tenemos toda la voluntad política, pero yo creo que lamentablemente para hacer una verdadera reforma política estructural se necesita un esfuerzo de consenso que tiene que ver también con mirar el tema constitucional. Yo diré, don Raúl, hay muchas cosas, hay 5 temas que el Parlamento ha aprobado, hay 6 que están pendientes, hay 4 que acaba de poner el Jurado Nacional de Elecciones el día de ayer, pero considero que no resuelve el problema. Yo creo que ir a una reforma política medular que le dé sostenibilidad al proceso, al modelo de desarrollo que el país viene implementando es generar un sistema político que ataque dos aristas que son fundamentales. Primero, el sistema de representación política que está en crisis. Hay un nivel de subrepresentación, o vamos a discutir un tema de restablecer la bicameralidad o buscar un mecanismo de representación que legitimen al ciudadano frente a su representado. Yo creo que el sistema de representación actual ha hecho crisis. Y en ese sentido creo que la doctora Marta Chávez es honesta porque el fujimorismo se ha negado en estos años a tratar el tema de la vuelta a la bicameralidad o de buscar un mecanismo que permita un sistema de representación que, aunque le parezca, no le guste a los peruanos más parlamentarios, o vayamos a buscar un mecanismo de una participación, de una relación más directa entre el elector y su representado, por ejemplo, los distritos uninominales, que es un tema. Y el segundo tema que debemos tratar es los mecanismos de participación política de los ciudadanos. No solamente es garantizarles que ellos tengan derecho a votar, sino que tengan derecho a que pueda haber un sistema interno en los partidos políticos democráticos que les permita participar en igualdad de condiciones, que no el que tenga plata pueda comprar su espacio en la representación partidaria, sino que tenga condiciones igualitarias que tengan que ver con esas son las condiciones democráticas en los partidos. Exactamente. Entonces, pero eso depende de los partidos. Claro, pero quizá ninguna norma pueda lograr por eso no, que los partidos pueden y deben tener. Y ahora aterrizo en eso, don Raúl. Cuando, por ejemplo, se plantea eliminar el voto preferencial, nosotros somos producto en estos últimos periodos del voto preferencial. El planteamiento que yo he hecho en la Comisión de Constitución es que yo sí estoy de acuerdo en que se elimine el voto preferencial, pero eso no puede aprobarse si previamente no tomamos una decisión de democratizar la vida interna de los partidos, que los organismos nacionales, los organismos electorales como OMPE sean los que organicen los procesos de democracia interna en los partidos y sus resultados sean vinculantes. Pero hay algo muy importante que ha sido el aporte que he dado en la comisión, que estos procesos electorales se lleven a cabo en un solo día en todos los partidos, porque eso va a permitir que se pueda determinar verdaderamente qué organizaciones son partidos políticos, son instituciones a través de las cuales los ciudadanos encausan sus expectativas para que se canalicen en voluntad estatal y cuáles son meras membresías. Entonces, si nosotros garantizamos una democracia interna en los partidos, carece de sentido tener el voto preferencial. Y otro tema al que ha planteado la doctora Marta Chávez, yo creo que sería muy difícil promover el financiamiento público de los partidos políticos solamente en el área de la formación, de la capacitación y no de los procesos electorales. Porque lo que yo creo que es fundamental es que tenemos que acabar con no solamente esta especulación, sino esta casi realidad que hay,
que hay mucha sombra sobre el financiamiento de las organizaciones de los partidos políticos. Entonces, el solo hecho de financiar públicamente o simbólicamente con recursos públicos a los partidos políticos, eso va a permitir que se abra una ventana a través de las cuales la Contraloría, la Fiscalía, los sistemas de control puedan penetrar para mirar cómo... Y que se les exija a los partidos también pues tener efectivamente, digamos, auténtico ejercicio democrático. Exactamente. Entonces, yo creo que hay esta reforma medular, o sea, atacar el sistema de representación que está muy debilitado, que está muy alejado del ciudadano, y el otro, garantizarle al ciudadano una auténtica y verdadera participación política. Hay 6 normas pendientes, como lo ha planteado, está pendiente de debate: la eliminación del voto preferencial, el financiamiento de los partidos políticos, la democratización de la vida interna de los partidos políticos, las sanciones al transfugismo y elevar la valla de las alianzas electorales. En el caso de las alianzas electorales, quiero decir, tenemos que cambiar. Los partidos les permite la ley que se alíen para ir a una elección una vez que son elegidos. La misma ley permite que ellos se dispersen. Eso ha atomizado la vida parlamentaria. Por ejemplo, usted ve en el Parlamento los 2 últimos quinquenios entran 5 o 6 bancadas y terminan 9 o terminan 11 bancadas. ¿A qué hay que ir? A discutir un sistema de alianza electoral programática. O sea, los partidos que se alían tienen que ser sobre la base de un programa, y ese programa se tiene que honrar el periodo para el cual el pueblo les dio su confianza. No como aquellos que llegan y el día siguiente dicen, ya no, ya estoy libre y ya puedo ir por mi camino. Lo dejamos ahí. Hacemos una pausa, 9:16, y continuamos. Debate fundamental que vamos a, por supuesto, a continuar por un buen tiempo en estos 2 meses en que se supone que estaremos bastante más atentos al respecto. Congresista Mesías Guevara. Buenos días, Raúl, buenos días a todos y a todo el pueblo peruano en general. Ya estamos advirtiendo entonces diferencias entre 2 agrupaciones políticas bastante marcadas y que después nos van a llevar a la clásica pregunta: ¿cuánto interés hay en reformarse dentro de los propios partidos políticos? A muchos de ellos más bien debilones. Bueno, en el caso de Acción Popular, nosotros no solamente creemos y consideramos que debemos estar comprometidos, sino que consideramos que es una necesidad pública. Sobre todo el fortalecimiento, yo creo acá de 2 partes. Por un lado está el fortalecimiento de los partidos políticos y por otro lado el fortalecimiento del propio sistema electoral. En el sistema electoral tenemos que ver, por ejemplo, qué hacemos con la propia RENIEC, con la propia OMPE y con el propio Jurado Nacional de Elecciones. Por ejemplo, ahí no existe el concepto de interoperabilidad entre estas y las plataformas informáticas para garantizar lo que ya hemos aprobado últimamente, la ventanilla única, lo que hemos aprobado, el tema relacionado con lo que significa la parte de las hojas de vida. Es decir, hay que ver también el sistema electoral, como reitero, donde está la OMPE, la RENIEC y el propio Jurado Nacional de Elecciones. Y por otro lado también está el fortalecimiento interno de los partidos políticos. En la parte interna de los partidos políticos, en el tema del financiamiento, como acá muy bien se ha expresado, hay que diferenciar 2 partes. Uno es el financiamiento público en gastos de campañas electorales y el otro es en el fortalecimiento de los partidos políticos. Ahora, si entramos nosotros en el fortalecimiento democrático de los partidos políticos, vamos a ver en qué áreas debemos de apoyar el financiamiento. Se habla de capacitación, se habla de tema del funcionamiento propio, como por ejemplo los comités electorales nacionales, y también del Consejo de Plan de Gobierno, donde ahí, en síntesis, yo creo, y mi partido también lo cree, de que debemos de tener una permanencia y vigencia y dinámica constante y permanente, con el objetivo de garantizar la intermediación política entre el partido político y el pueblo y el gobierno. Porque si nosotros solamente los partidos políticos nos juntamos para eventos electorales, nos juntamos solamente para momentos de votar y elegir o ser elegidos, simplemente nos convertimos en maquinarias e instituciones con apetitos eminentemente electorales. Yo creo que un partido político debe estar permanentemente funcionando, debe ser el crisol, debe ser el canal correcto y regular para canalizar las aspiraciones del pueblo. Y en lo que se refiere a las reformas que vamos a debatir en el Congreso de la República, nosotros siempre hemos dado
apoyando, Raúl. Siempre hemos estado en esa dinámica, incluso hemos presentado iniciativas legislativas, como por ejemplo, a nosotros nos preocupa mucho el tema del financiamiento público, también nos preocupa mucho el tema del financiamiento privado en lo que ya se refiere a campañas electorales, donde lamentablemente, como acá también se ha expresado, hay una sombra de dudas y sospechas sobre la procedencia del dinero. En lo personal, nosotros estamos planteando que haya un tope en las campañas. Por ejemplo, para el Congreso de la República debe haber un tope. ¿Cuánto puede gastar un candidato al Congreso de la República? ¿Cuánto debe de gastar un candidato a la región? ¿Cuánto debe de gastar un presidente o un candidato a la presidencia de la República? A alcaldes también. Si en este momento hacemos un balance y lamentablemente, creo yo, por debilidades y carencias que tiene la OMPE, no está cumpliendo un rol importante en saber con exactitud cuánto ha gastado un candidato a cualquier proceso electoral interno o público. Es en ese sentido que nos preocupa mucho. Y también coincidimos acá, me alegra coincidir con mi archirrival, el del APRA, Javier Velázquez, que es quien en este caso... Archirrival. No, 50 años más, 60 años debatiendo públicamente. Bueno, ya son íntimos amigos. Por ejemplo, coincidimos ahí con Javier, que se elimine el voto preferencial, pero siempre y cuando se fortalezca la democracia interna. Es decir, que el voto preferencial se traslade a lo que son las primarias, donde de esa manera estas listas parlamentarias surja de un clamor popular interno, donde incluso pueden abrirse hacia afuera de los partidos políticos. Y también coincidimos de que debe ser un solo día las elecciones para todos los partidos políticos, para que de esa manera, por ejemplo, no haya una injerencia de otras fuerzas políticas que vayan a distorsionar esa votación. El voto preferencial en estos momentos, tal como está, tiene fallas, tiene debilidades, pero aunque le parezca mentira, es la única garantía democrática que tiene el pueblo peruano de escoger. Entonces hay que eliminar el voto preferencial, pero trasladar ese concepto a las primarias para evitar luego la dictadura de las cúpulas. En este caso Javier es miembro de la comisión política de su partido, es parte de la cúpula, por eso siempre es número 1 en Lambayeque y está feliz y contento, pero eso hay que cambiarlo para de esa manera democratizar el partido. Bueno, ahí estamos ya entrando al voto preferencial, que es clave en realidad en ese sentido. A ver, vamos a escuchar ahora al congresista Hugo Carrillo, que nos pone precisamente un poco el tema, con toda franqueza, en lo que ha ocurrido con su bancada, ¿no es cierto? El tema sobre todo del transfugismo, por un lado, y luego este asunto tan delicado que significa, en realidad, que no haya un filtro y confianza plena en quienes se inscriben y dicen ser partidarios y luego entran a otro ritmo y finalmente se tornan congresistas absolutamente independientes que juegan a como ve el aire, ¿no? Y eso, pues, evidentemente, quizá tenga una funcionalidad interna o personal, pero desde el punto de vista del elector es francamente deplorable. Y allí creo que ningún partido, a pesar de que algunos sean más correctos que otros, ningún partido se libra de esa crítica. A ver, ¿qué piensa usted? En primer lugar, buenos Cuéntenos días. A partir de su experiencia. Buenos días, Raúl. Buenos días, Carlos. Una primera reflexión que quiero hacer. Ayer ha muerto un peruano notable, José Matos Mar. Y el mejor homenaje que le podemos hacer a José Matos Mar es volver a leer Desborde Popular, volver a leer sus escritos. Y el mejor homenaje que le podemos hacer al país, don Raúl, voy a responder, por supuesto, su interrogante respecto a la situación de Gana Perú. Pero creo que le podemos hacer también un homenaje al país, haciendo una gran pausa en este instante, porque creo que es el momento de construir un país, aprovechando a propósito, ¿no es cierto?, el bicentenario de la gesta de Melgar, los hermanos Angulo y Pumacahua. Yo soy miembro de la comisión de festejos del centenario, del bicentenario del fallecimiento, de la muerte de Melgar. Pero otra vez, creo que este es el instante como para hacer una pausa y pensar qué quería Melgar, qué quería la gesta, ¿no es cierto?, de los hermanos Angulo y la de Pumacahua. ¿Qué quería Arguedas cuando nos hablaba de todas las sangres? Y en política, ¿qué significa eso? ¿Y cuál es la propuesta finalmente de Basadre, que nos habla de Perú, problema y posibilidad? Creo que este es el momento, este es el instante necesario. Porque se ha dicho que todos estos problemas están originados en la agenda urgente del Perú hoy día, que es la agenda del sistema electoral.
Y es un asunto que nos debe comprometer para los próximos 50 o 60 años, hoy día. Y entonces yo lo primero que quiero proponer es que dejemos el inmediatismo, dejemos de lado, ¿no es cierto?, los partidos políticos, y felizmente están los representantes más connotados de los partidos, por lo menos que yo conozco en el Parlamento de la República, para proponerles una pausa, para proponerles que en este próximo ejercicio legislativo discutamos y sentamos las bases de lo que sería una reforma, pero entendiendo el país en su integralidad. La congresista Marta Chávez, por ejemplo, ha propuesto un tema interesante, que es la inclusión de los peruanos que viven en el exterior. Ellos no están representados. Y yo propongo que también pensemos, ¿no es cierto?, en el interior. Los quechuas están representados en el Parlamento de la República. Este Parlamento es representativo de todos los peruanos. ¿Quién representa a los aymaras? ¿Quién representa a la población aguajún? ¿Quién representa a los ashaninkas? ¿Cómo se ha constituido este país? Y entonces sí, concuerdo con lo señalado por en las diferentes intervenciones, que el sistema de representación ha caducado, ha colapsado, no nos representa a todos. Y entonces ese sistema hay que comenzar a corregirlo, hay que comenzar a trabajar diferentes procesos para evitar este pugilato del inmediatismo, este sistema en el que en general vamos todos los días a agraviarnos, a tratar de romper, ¿no es cierto?, las percepciones y las propuestas que tienen los señores congresistas, porque no es serio que discutamos temas fundamentales del país, por ejemplo, ahora, en 3 minutos. O sea, gente que tiene pensamiento quechua o aymara, que tiene que reestructurar su pensamiento y participa en el Congreso de la República, resulta que tiene que traducir incluso su línea de pensamiento y es interrumpido, ¿no es cierto?, en este pleito por otros representantes, y eso dificulta las acciones. Y entonces creo que estamos pensando en general en el caichapi, en el aquisito, estamos pensando en el ombligo, y creo que tenemos que entonces buscar un espacio de reflexión. Usted ha dicho, sí, hay un proceso dificilísimo, tortuoso que están sufriendo los partidos políticos, y en este último caso estamos mirando a Gana Perú. Pero ¿y qué ha ocurrido con la bancada de PPK? ¿No es cierto? Esa situación, ese sancochado de PPK se ha vuelto una mazamorra hace unos cuantos meses apenas. En el caso de la Chacana, ¿no es cierto?, se ha partido en los 4 suyos. Y entonces, claro, vinieron, llegaron, eran como 24, ahora ya creo que son 9, y cada uno se fue a su espacio. Y por supuesto, hoy Gana Perú tiene apenas 31 escaños. Bien. Y lo que ha ocurrido es que nosotros somos productos precisamente de ese sistema inadecuado de representación, de ese sistema que escoge gente que tiene algún recurso, de ese sistema en el que el voto preferencial, que es pernicioso y malicioso, ¿no es cierto?, y en un sistema además en el que no hay financiamiento para los partidos políticos, resulta que tenemos que inventarnos procesos y nos autoengañamos porque creemos que los partidos van a funcionar con parrilladas, con polladas, y etcétera, etcétera. Creo que tiene que haber una profunda reforma electoral que involucre a todos y cada uno de los peruanos, pero en este periodo concreto creo que tenemos que sentar esas bases primarias. Incluso los organismos electorales son hijos pues de este sistema, y por eso proponen, claro, tenemos la intencionalidad de trabajar eso en el próximo periodo, es posible. La propuesta que tiene la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones, ¿es suficiente para representar al conjunto de los peruanos? Nos sentimos representados, por ejemplo, los limeños. ¿Quién representa? ¿A quién tienen que pedirle cuentas los electores, los ciudadanos de Lima? Entonces, todos esos temas muy bien, me parece que debieran ser discutidos, ¿no? Vamos a hacer una pausa y continuamos.
que vamos a escuchar ahora un poco a Carlos Meléndez, que ha estado, por supuesto, en el observatorio, escuchando a los políticos. Sí. A ver, eso, todos vamos comprendiendo que en efecto estamos hablando de muchas dimensiones y una serie de problemas, ¿no es cierto? Y también en eso, y creo que tú lo has ido señalando también en tus artículos, entramos también al terreno en que la población está convencida de ese sistema que estamos discutiendo. Hay otras formas de participación, puesto que los mítines, etcétera, y además tenemos las redes sociales, y además tenemos, en fin, entre el descreimiento y otro tipo de creencia en que el mensaje, el lenguaje y la aproximación de la ciudadanía al poder tiene que ser renovada. A ver. Sí, buenos días con todos. Bienvenido. Gracias. Yo coincido que existe una crisis institucional, una crisis no solamente del sistema de representación política, sino una crisis de la institucionalidad política en su conjunto que hace que los ciudadanos no se sientan representados. Hay una sensación de urgencia, sobre todo ustedes que son parlamentarios, que son políticos, sienten la urgencia por emprender reformas que ayuden a mejorar esta situación. Sin embargo, yo quisiera hacer dos advertencias. Por un lado, ser conscientes que la ley no es suficiente para el cambio político que se necesita. Antes teníamos partidos y no teníamos ley de partidos. Ahora tenemos ley de partidos y no tenemos partidos en el sentido más estricto del término. En segundo lugar, y quiero hacer referencia a una columna que hizo el presidente del Congreso hoy día en El Comercio, en la cual hace, justamente hablando de la reforma, señala que existe consenso de qué es lo que más o menos hay que hacer en temas de reforma política. Y yo creo que ese consenso no existe. Hasta hace 15 años cuando se hizo la ley de partidos políticos, por ejemplo, había como una receta. Mecanismos de democracia interna, financiamiento de los partidos políticos, descentralización política, mecanismos de participación ciudadana, etc. Había cierta receta hace 15 años que fue la que alimentó la ley de partidos políticos. Hoy no existe esa receta. Ustedes mismos han señalado que tienen posiciones distintas en diferentes temas. Porque precisamente creo que en estos meses cortos que queda, es quizás el peor momento para hacer una reforma política. Porque estamos dentro de un contexto electoral ya, o sea, el ambiente electoral, el clima electoral ya ganó la dinámica parlamentaria. Entonces, cualquier tipo de reforma va a estar pensado en términos de a qué partido o a qué coalición favorezco. Eso, sin embargo, no significa que no se pueda hacer nada en estos meses. Yo creo que lo que se puede hacer desde el punto de vista de la academia, y ustedes son los actores políticos que tienen criterios mejor definidos en esto, es fortalecer aquellos mecanismos de sanción que tienen las autoridades electorales para precisamente evitar la filtración de dineros ilegales en la política en esta campaña electoral. Hay problemas de fondo que tiene que ver con si es una cámara o dos cámaras, que es financiamiento público o es financiamiento privado, pero creo que lo que se puede resolver en el corto plazo son aquellos aspectos que están relacionados con el financiamiento, con evitar que los poderes ilegales se filtren en esta campaña electoral. Yo concentraría estos meses que quedan antes de la campaña electoral en fortalecer los mecanismos de sanción que tienen las autoridades electorales. Ahora, algo de democracia interna también es necesario, ¿no es cierto? De acuerdo. Y ahí entramos un poco también a otro tema que me parece muy interesante, que es el de curul vacío, que es una forma también de evitar el transfugismo, y en fin. Y lo tercero que te planteo es eso, es decir, la manera de trabajar de los partidos hoy día, y lo estamos viendo en el nivel mundial, tiene que variar. No estamos ya bajo el régimen tradicional. Sí, y eso es justamente como... Lo que necesitamos en realidad es un shock institucional. Es no solamente hacer una reforma de la ley de partidos, sino hacer una reforma que vaya de la mano con la descentralización política, vaya de la mano con la ley orgánica de municipalidades inclusive, que vaya de la mano con los mecanismos de participación ciudadana. ¿Y por qué lo planteo en shock? No solamente para ver toda esa reforma que debería hacer el próximo gobierno en su primer año, pero esa reforma debería partir de una nueva premisa. Partir de una premisa en que justamente los partidos políticos ya no son esas estructuras de comités que existen en todo el país. Es decir, que el militante ya no es aquel que tiene un carnet y que participa activamente en la política. Las encuestas dicen que solamente el 9% de peruanos ha participado en una actividad política en el último año. Entonces también ser conscientes de que la sociedad cambió.
de que los partidos ya no son esas viejas estructuras, sino son partidos más livianos. Y de que el peruano promedio no es un ciudadano republicano por más que nosotros querramos. Es un informal. Y como informal ha crecido de espaldas al Estado. Y por lo tanto su lógica es no necesariamente hacer caso, más bien la lógica es escaparse de lo que dice la ley, no más bien seguir lo que dice la ley. Y desconfiar de que algo vaya a cambiar, que todo es parecido, todo es igual, ¿no es cierto? Entonces... Y por lo tanto, además ser conscientes de que en el Perú ha habido un colapso del sistema partidario. Se está construyendo un nuevo sistema de partidos políticos. Yo coincido con los que dicen que hay visos de que estamos reestructurando algo, pero venimos de un colapso. No el colapso de un partido, sino un colapso de varios partidos, de todo el sistema en su conjunto, lo cual implica un alto desprestigio de la política. Por eso, mejorar el prestigio de la política y mejorar los mecanismos de sanción que tienen las autoridades electorales para mejorar ese prestigio, creo que son los pasos que se puede tomar en estos próximos meses y que yo creo que eso permitirá no tener ningún tipo de sesgo electoral que ya estamos. La campaña ya empezó y hay que ser muy cuidadosos con eso. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar ahora reacciones sobre estos alcances y en general todo lo que hemos venido conversando. Congresista Marta Chávez. Sí, yo antes que quisiera hacer alguna aclaración, porque el congresista Velázquez dijo que el fujimorismo se había negado a tratar el tema de la bicameralidad. No nos hemos negado, hemos debatido intensamente en la Comisión de Constitución. Incluso hemos escuchado una serie de analistas. Toda la oposición suman 94, los partidos distintos al fujimorismo. Nosotros somos 36 de 130. Para una reforma constitucional como la que se requiere para restaurar la bicameralidad, se requieren 88 votos. Por lo tanto, se tienen los votos. Lo que pasa es que los partidos no quieren tomar decisión. Los fujimoristas hemos anunciado que no estamos a favor de modificar la Constitución en el tema de la bicameralidad. Y el pueblo coincide con nosotros. Y entonces los partidos, que no nos echen la culpa a nosotros, a los fujimoristas por ese tema, no han querido ellos encarar la disconformidad del pueblo. Dicho esto, hay un tema básico que me parece a partir de lo que han señalado mis colegas aquí y lo que señala Carlos, y es el hecho de que el pueblo, y por eso siempre cuando tengo yo ocasión lo digo, el pueblo debe entender de que está dentro y está ineludiblemente incurso o metido en una relación política. Yo cuando escucho a la gente que dice, ay, no, no quiero saber nada con la política, la gente tiene que saber de que el que elige al gobernante ya está haciendo política. No hace política solamente los políticos o los representantes. El voto voluntario. Eso, pero inclusive cuando dejara si viniera el voto voluntario, que yo estoy de acuerdo con el voto voluntario, a pesar de que hay un primer momento en que podría faltar la legitimidad o alegarse falta de legitimidad en el gobernante, que sea elegido por una minoría, yo creo que aún el que se niega a participar, el que no hace ejercicio de voto o el que vicia su voto, está haciendo política, y eso hay que decirle a la gente. Están metidos necesariamente en una relación política, y mejor que escojan bien. Por otra parte, yo sí creo que el tema no es un tema de representación. En el Congreso hay etnias que están representadas, hay aguajunes, hay aymaras, hay quechuas, hay descendientes afrodescendientes, hay descendientes de chinos. El tema no es ese. Yo creo que el tema es que si esas personas representan realmente a sus etnias, a sus culturas, a sus pueblos, sí, y si los que nos llamamos mestizos también representamos a la gente que vota por nosotros. Y ahí entramos a otro tema que me parece muy interesante y que a ver si pueden más o menos expresarlo, y es esta correlación que de alguna manera Carlos ha mencionado entre lo que es, digamos, los poderes centrales, nacionales, y las regiones. Aquí tampoco hemos resuelto, ¿no?, sí, otro tipo de representación. Parece mentira que el presidente regional no tenga una relación con los congresos, con el Congreso por lo pronto, ¿no es cierto? Sí. Y en segundo lugar, que no haya también representaciones regionales, y en donde sí se puede tener mayor capacidad de distinguir las poblaciones y sus diversas matices culturales, etnoculturales. Totalmente cierto. Y yo discrepo sí un poco de que cuando Carlos decía que antes la ley de partidos políticos se aprueba en el 2004, antes habían partidos y ahora y no había ley, ahora hay ley y no hay partidos. Yo creo que nunca han existido los partidos como realmente debieran
ser, ¿no? Porque si no, no hubiéramos tenido las hecatombes sociales que hemos tenido a lo largo de casi 200 años. Pero coincido en que ya lamentablemente no es el momento. No se pueden introducir las reformas que se necesitan. Se ¿no? puede hacer algo. Yo creo que se puede por lo menos comenzar, demostrar que podemos, aunque sean las cosas que ya están aprobadas. Por ejemplo, ya se aprobó el tema de la curul vacía para cuando se comete delitos, determinados delitos. Se ha modificado el reglamento en marzo. Falta todavía la sanción a los tránsfugas. Yo misma tengo un proyecto. Hay mucha dificultad en eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos temas en los cuales sí podemos ajustarnos. Ahora, el Jurado Nacional de Elecciones y las entes electorales tampoco no es que ellas hagan todo su trabajo. Por ejemplo, pese a que hay la hoja de vida desde hace varios procesos electorales, no las fiscalizan. Y entonces las estamos fiscalizando después, tal cantidad sancionando. De documentos que claro, son pues, en fin. Inclusive los golondrinos, por ejemplo, tampoco se pueden. Entonces Bien. hay que reforzar también institucionalmente al sistema electoral, ¿no? De acuerdo. Muy bien. Javier Velázquez. Bueno, yo creo que el tema de la crisis del sistema de representación es evidente y el enfoque a veces es un poco parcial de creer que resolviendo el tema del Parlamento se resuelve el sistema de representación en todo el país. Yo creo que hay que ir al enfoque. Somos un Estado unitario y ahí el sistema de representación también está colapsado a niveles de los gobiernos subnacionales, en los gobiernos locales y regionales. Entonces hay que abordar este tema en su integridad. Siempre lo perfecto es enemigo de lo bueno. Será otra discusión que digan que no hay partidos y que no se quiere reconocer que hay partidos, con todas las falencias que pueden tener, pero habemos instituciones que existimos en la vida política más de 80 años. Pero bueno, ese será otro tema. Yo sí creo, discrepando con Carlos y con Marta Chávez, yo sí creo que sí es momento, sí es tiempo de plantear reformas estructurales sin abdicar y también sin quitarle importancia a las reformas que necesitamos ahora, por ejemplo, en el tema del financiamiento lícito de las actividades políticas de las organizaciones. Pero si hubiera una voluntad política, si se promoviera consenso, como ha habido, por ejemplo, este consenso para que la oposición, mayoritariamente con 70 votos, pueda simbólicamente conducir el Parlamento Nacional, yo creo que sí podemos hacer estas reformas estructurales que tienen que ver con atacar el sistema de representación, mejorarlo, y el sistema de participación política de los ciudadanos, que también es tan importante como el sistema de representación, pero aprobando estas normas con vacatio legis, de repente no entran en vigencia para este proceso electoral, pero sí para el próximo quinquenio. Pero yo creo que no podemos desperdiciar un año en que las fuerzas políticas ya que han ingresado a un proceso electoral, algunas reglas podemos cambiarlas, como por ejemplo transparentar el financiamiento de los partidos, las hojas de vida, de que los partidos tengan un poco más de acuciosidad y responsabilidad para poder evaluar e incorporar en sus listas a gente que no tenga antecedentes penales, que utilicen la inmunidad como un manto de impunidad. Muchos de esos temas los podemos abordar, pero yo sí creo que justamente por la modesta experiencia que tengo en el Parlamento, que en esta legislatura y en la otra se pueden ver cosas ya de mediano y largo plazo y estas reformas se pueden plantear con una vacatio legis que puedan tener vigencia a partir del 2021. Por lo demás diré de que en el tema de lo que ha planteado el congresista Guevara, sí, yo he sido el número 1 en Lambayeque, pero estoy en condiciones de demostrarle que en todas hemos participado en elecciones internas. El APRA acaba de realizar elecciones internas para elegir sus dirigentes y hemos abierto por primera vez como partido la posibilidad que los ciudadanos independientes, no militantes de otro partido, sino independientes, puedan acompañar en la responsabilidad de elegir nuestros dirigentes. 280.000 personas han ido a votar a las urnas para elegir al nuevo dirigente del partido. Y vamos a hacerlo ahora. Pero este es un tema que va más allá. Este es un tema que, como repito, o abordamos enfrentar la crisis del sistema de representación y el de participación de los ciudadanos en la vida política del país. Ahora nos ponemos de acuerdo
o seguimos pensando que al inicio de un nuevo gobierno, y también por la experiencia que tenemos de haber llegado al gobierno, es que cuando entramos al gobierno, el grupo parlamentario que acompaña al gobierno prioriza las tareas de gobierno. Entonces, dice, no es momento, hay que ver en qué momento. Entonces, nunca habrá momento. Yo sí creo que si hay voluntad política y se promueve un consenso, Iberico tiene esta responsabilidad de promover un consenso para iniciar la discusión de estas reformas estructurales, ¿no? Una pausa. Concepto más allá de los partidos políticos y más allá del sistema electoral. Incluso ya debemos de pensar, por ejemplo, en democracias de nueva generación, incluso democracia de tercera generación, en la que busquemos que el pueblo mismo se sienta representado, y no solamente representado, sino que también participe activamente. Por supuesto que la manera de hacer política en estos tiempos actuales ha cambiado, fundamentalmente por la presencia de la tecnología de información y comunicación. Ya no hay tanta la ansia de hacer las grandes manifestaciones públicas, sino ahora se hace a través de las redes sociales, pero lo cual no significa que abandonemos esa práctica y esa manera de hacer política. Por otro lado, también es importante que nosotros veamos de qué manera los electores se internalizan la importancia de la política. Y una vez escribí un artículo que se llamaba urge dignificar la política, porque hay muchos que dicen, yo no ingreso a la política porque político es igual a ladrón. Y entonces hay muchas buenas personas de buena voluntad que no quieren participar en política, y de esa manera se retraen, se rehuyen. Y es ahí que los partidos políticos en general y el sistema electoral debemos de hacer los grandes esfuerzos para consensuar. Yo sí estoy de acuerdo que en esta última etapa que nos queda en el Congreso de la República deberíamos de hacer un gran esfuerzo, pero por supuesto con una agenda consensuada, priorizada. Coincido con Carlos cuando manifiesta de que es necesario que hagamos todos los esfuerzos para fiscalizar más, por ejemplo, el financiamiento, de dónde provienen esos fondos, pero y por lo cual no quita, Carlos, que también hagamos los esfuerzos para hacer algunas de las reformas que se conviertan en cierta política de Estado hacia adelante. Hay una palabra clave que aquí en la mesa yo creo que debemos de hablarlo, es la famosa anomia. La anomia que ha constituido una que se ahuyente y que no se crea en la institucionalidad, no solamente de los partidos políticos, sino de la propia democracia. Hace unas semanas atrás en el Congreso de la República hicimos un evento en el que lo denominamos ¿en qué país queremos vivir? Es decir, si los peruanos no tenemos la capacidad de construir una visión de futuro compartida por todos los peruanos, en la que todos tengamos el objetivo claro y concreto, en la que los achaninca, los nativos, en general, veamos como un sistema conjunto de país, la verdad que eso no lo vamos a lograr. Y eso se marca en una democracia en la que yo le llamaría una democracia de tercera generación. De acuerdo. Hugo Carrillo. Para concordar en primer lugar con Carlos Meléndez, ¿no es cierto?, en la necesidad absoluta en este periodo de generar mecanismos de fiscalización y de sanción. Porque no puede ser que los congresistas que llegan con un ideario, con un programa, luego cambien de camiseta, se vayan, conformen una bancada que a veces parece más bien banquito, y resulta que no le dan cuenta de esa situación a sus electores. A ningún elector le preguntan, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo. No le dan cuenta tampoco de lo que hacen, normalmente. Pero, o sea que... de ninguna manera, claro. Y entonces, la segunda reflexión tiene que ver con, efectivamente, los sistemas de representación. La congresista dice, bueno, hay aguajunes representados. Bueno, pero eso es la casualidad, no dice la norma, ¿no es cierto? No hay una curul especializada para las poblaciones originarias, para los quechuas, para los aymaras. A ver, dice la norma entonces que los representantes, por ejemplo, de Apurímac debieran ir para hablar en ese lenguaje a los apurimeños. El 70% de los apurimeños habla quechua. ¿Cuándo nos van a comentar si quieren quechua? ¿Hay traducción simultánea en el Parlamento? Mire, en la propia bancada de Fuerza Popular hay dos personas, dos brillantes, hay dos señores, nada más. Uno de ellos que habla quechua y aymara al mismo tiempo. ¿Alguna vez se le ha permitido a ese señor hablar en quechua o en aymara? ¿No es cierto? Nunca. No se le ha dado la oportunidad, ¿no es cierto? Se les exige hablar en español y en castellano y hay muchísima dificultad para que esas personas puedan expresarse. En la ONU tenemos traducción simultánea en quechua. Acá en este Parlamento no. Hablamos muchas veces, ¿no es cierto?, de un país pluricultural, multilingüe, de todas las sangres, de Arguedas, ¿no es cierto? Pero en el Parlamento no nos damos cuenta de esa situación.
Y finalmente creo que efectivamente tiene que haber con este presidente una voluntad de sentar las bases. Quizá para algunos temas no haya el propósito de corrección. Deberemos discutir entonces si efectivamente no se puede un Congreso bicameral, ¿no es cierto? Por lo menos comenzar a sentar. La congresista Marta Chávez dice, el pueblo no quiere. Bueno, claro, es que el pueblo no puede querer muchas cosas, pero se necesita para una democracia un Congreso, bueno, hay que discutir. Un Congreso bicameral, una Cámara revisora, se necesita, es absolutamente necesario. Claro que sí, ¿no es cierto? Entre los políticos tendremos que ponernos de acuerdo que hay que fortalecer la institucionalidad de la cosa pública y del ejercicio político. De eso se trata, me parece. Muy bien. Carlos Meléndez. Sí. Yo no me refiero a que el Parlamento abdique de su capacidad de implementar y de iniciar reformas. Lo que yo mi sugerencia, mi punto de vista es concentrar los esfuerzos en una agenda mínima. Porque si nos dispersamos a bicameralidad, financiamiento, etcétera, etcétera, perdemos la oportunidad de poder concentrar los esfuerzos en lo que tiene que ver con la fiscalización y la sanción de la campaña electoral. El sistema electoral pertenece al Estado, la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones, y como tal pertenece a un Estado débil, pertenece a un Estado que no tiene la capacidad de sancionar, no necesariamente con lo que pasa en los partidos en Lima, sino en cómo funciona la política en el interior del país. La misma ley tiene capacidad para sancionar muy bien a los partidos que tienen sus sedes en Lima, pero no tiene la capacidad para sancionar a los movimientos regionales en el interior del país. Y son los actores de esos movimientos regionales los que van a estar participando en la campaña electoral, filtrándose en los partidos políticos. Entonces, lo que yo pido es pensar la acción en este año que viene en dos sentidos. Por un lado, fortalecer la organización política, pero también controlar la organización política. Hemos estado siempre con la lógica del fortalecimiento de los partidos y no con la lógica del control de los partidos. Y creo que el tema de la fiscalización de la campaña electoral y de recobrar el prestigio de los políticos, necesitamos profesionalizar a los políticos. Esta campaña electoral debe servir para profesionalizar a los políticos que pertenecen a estas organizaciones. No solamente además hay que discutir cuál es la reforma que se requiere, sino quienes hacen la reforma. Y en ese sentido creo que los parlamentarios podrían ayudar a generar un debate nacional donde estén especialistas en reforma política, donde estemos académicos, donde estemos gente con experiencia política. Lamentablemente estos temas se discuten por un lado los políticos, por un lado los académicos. No existen, más allá de programas como Enfoque de los Sábados, un espacio donde se pueda generar de diferentes puntos de vista. Tenemos sobre todo la asamblea más importante, digamos, nacional, ¿no es cierto?, que no funciona. O funciona solamente en algunas ocasiones solemnes, ¿no? El Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional. Que tiene muchísimos documentos muy importantes, en fin. Lo que parece quedar claro de esta conversación, en realidad esta reunión lo hemos hecho precisamente pensando, en fin, en la propia campaña que tiene RPP, en el poder en tus manos, de poder reconocer que hay una agenda mínima que es la que en realidad puede ser concordada. Y si eso lo logramos ya es un gran avance, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, sí creo que esto debe ayudarnos a todos a reflexionar también sobre métodos y maneras de trabajo de los partidos políticos. Yo creo que todos estamos en ese lío, ¿no es cierto? Todo partido político hoy día dice, bueno, yo no estoy representando mucho, tengo que reordenarme. ¿Cómo llego? Mire, la pregunta que me hacen a mí 20 veces es, ¿cómo llego yo a los jóvenes? Bueno, esa es una cosa pues, que es desafiante. Los jóvenes en realidad no tienen la menor simpatía, ¿no? Incluso yo conozco algunos que, oye, bueno, mi papá tiene sus cosas, pues ¿no? Tampoco tienen mucho interés en defender al papá, que es parlamentario, ¿no es cierto? Es muy importante ese estado de conciencia. Y lo que sí hemos insistido e insistiremos es que en realidad cobrar la confianza, contar con la confianza capturar la confianza del elector, es también una tarea inmediata que tienen los partidos. Pero mañana, tarde y noche. No digo la que confianza tenga que ser, y la atención. ¿no?
Eso es una cosa fundamental. Pero para eso necesitan también recursos. Y eso Bueno, ahí entramos al financiamiento. Sí. Y algunos partidos no quieren ese financiamiento, ¿no? Entonces, por alguna razón. Bueno, pero sí tenemos un mínimo mínimo que se puede trabajar, sí, ¿no es por cierto? supuesto. Y hay cosas aprobadas, Raúl, en la Comisión de Constitución, listas para ser debatidas en el Pleno, ¿no? Lo sé. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Raúl. Realmente ha sido muy interesante la conversación. Y nos vamos, son las 9:59, siempre, por supuesto, luego del intenso debate político, tenemos que confiar en la fe. Diálogo abierto.